4,8 veces. Esa es la distancia que hoy separa a dos países que en 1913 tenían una riqueza por habitante del mismo orden. Australia produce $69.360 al año, Argentina, $14.360. Mismo punto de partida, destinos opuestos, y el quiebre no llegó en la fecha que todo el mundo repite. 1913. El puerto de Buenos Aires embarca carne y granos hacia Londres. El de Melbourne embarca lana y trigo al mismo comprador. Dos países jóvenes, poblados por inmigrantes europeos, con tierra fértil y ferrocarril británico. Sobre la mesa de autopsia hay dos expedientes casi idénticos. Empecemos por el ranking. Primera capa, la posición. En 1913, Argentina estaba entre las 10 economías con mayor ingreso por habitante del mundo. Nunca fue la primera. Delante tenía a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido. El titular de que era el país más rico del planeta es falso. El dato real es más incómodo. Segunda capa, el número. Madison mide el ingreso por habitante en dólares internacionales de 1990. Australia, 5.157. Argentina, 3.797. El 74% del nivel australiano. Las gemelas no eran idénticas. Una ya iba un paso por detrás. Un paso, no un abismo. El abismo se construyó después y tardó 60 años en abrirse. Detrás de los dos expedientes hay un solo motor: Londres. El capital que tendió los ferrocarriles, el crédito que financió los puertos y la demanda que compraba todo lo que salía de ellos venían del mismo sitio. Las dos economías no eran ricas por separado. Eran dos radios de la misma rueda imperial. Cuando esa rueda se rompió, entre las dos guerras mundiales y la crisis del 30, Argentina y Australia reaccionaron exactamente igual: cerrar la frontera y fabricar en casa lo que antes compraban fuera. Durante 40 años el tratamiento fue el mismo en los dos pacientes. Solo uno de los dos supo retirarlo cuando dejó de funcionar. Antes de buscar la fecha, mide el tamaño de lo perdido. Hacia 1919, Argentina llegó a concentrar el 6,1% de las exportaciones mundiales. Hoy representa el 0,3%, 20 veces menos peso en el comercio mundial. Conviene ser preciso con lo que dice ese dato. El país no dejó de producir carne ni granos, dejó de pesar. El mundo creció, el comercio se multiplicó y Argentina se quedó fuera de esa multiplicación. Pero una cifra de hoy no dice cuándo empezó la caída. Para eso hace falta la serie completa, año por año. La curva que importa está aquí. El Banco Mundial publica el ingreso por habitante de los dos países desde 1960. Durante 15 años, las líneas van juntas, subiendo casi al mismo ritmo. Después, una sigue subiendo y la otra se aplana, cae, rebota y vuelve a caer. El punto donde se separan no está en 1930, como repite el mito, está mucho más cerca de nosotros. La fecha de defunción tiene rango entre 1975 y 2002. En esos 27 años, Australia creció 1,7% anual por habitante. Argentina creció 0. No es una recesión ni un gobierno. Son casi 3 décadas de crecimiento plano, mientras el país de control avanzaba. Culpar al golpe de 1930 es cómodo y es falso. La autopsia señala una ventana mucho más larga. Primer mecanismo de muerte: la inflación crónica. Entre 1970 y 1992, Argentina cambió 5 veces de signo monetario: peso moneda nacional, peso ley, peso argentino, austral, peso convertible. Cada reconversión borraba ceros del billete para que la caja registradora siguiera funcionando. Australia adoptó el dólar australiano en 1966 y no volvió a tocarlo. Ese es todo el historial monetario del país de control. Sube la tensión gradualmente. Suma los ceros borrados. 13. Un peso de hoy equivale a 10 billones de pesos moneda nacional de 1969. No es una metáfora contable, es aritmética del Banco Central. Detrás de cada cero
Hay ahorros que dejaron de existir sin que nadie firmara una expropiación. La inflación no aparece en el presupuesto, pero cobra todos los meses. Y siempre cobra al mismo lado. Ahora el giro del expediente. Australia también fue proteccionista casi todo el siglo XX. Aranceles altos, industria protegida, salarios fijados por tribunal. Lo llamaban el Acuerdo Australiano. La diferencia no es que una se cerró y la otra no. La diferencia es que Australia desmontó su propio modelo entre 1983 y 1991. Argentina lo reformó a medias, una y otra vez. El paquete tiene nombre: Reformas Hawke y Keating. Dólar australiano flotante en 1983. Sistema bancario abierto a la competencia extranjera. Aranceles recortados de forma programada durante una década. Empresas públicas privatizadas y un banco central con independencia real. Ninguna de esas medidas es heroica ni ideológica. Son decisiones aburridas, sostenidas 20 años sin dar marcha atrás. Ese aburrimiento es la variable oculta del experimento. Argentina también intentó reformar, varias veces. Plan Austral en 1985, convertibilidad en 1991, apertura y privatizaciones en los 90, ajuste tras ajuste después. Ninguna de esas reglas sobrevivió a la década siguiente. La convertibilidad, que ancló la inflación por 10 años, terminó estallando junto con el sistema bancario. La constante no es la falta de planes, es que ninguno duraba lo suficiente para volverse aburrido. El resultado se mide en una racha: 28 años sin recesión. Desde 1991 hasta la caída del primer semestre de 2020, Australia no encadenó 2 trimestres negativos. Es la racha más larga registrada en una economía desarrollada moderna, y arranca en 1991, casi 10 años antes del boom chino de materias primas. La minería ayudó después, no explica el arranque. Mientras tanto, el expediente argentino sumaba firmas de otro tipo. Segundo mecanismo, el default recurrente. Contando solo cesaciones de pago de deuda soberana, Argentina acumula 9 desde 1827. Los años son 1827, 1890, 1951, 1956, 1982, 1989, 2001, 2014 y 2020. El criterio importa, porque según que se cuente, circulan cifras de 8, 9 o 10. Australia, desde su federación en 1901, no ha incumplido su deuda soberana ninguna vez. 0 contra 9. La misma clase de economía exportadora. El episodio más caro tiene fecha exacta: 23 de diciembre de 2001. El default alcanzó unos $102.000 millones en bonos soberanos. Fue el mayor incumplimiento soberano de la historia hasta ese momento. El último capítulo judicial se cerró en 2026, 25 años después. Un default no dura un día, dura un cuarto de siglo de litigios y de crédito caro. Mientras tanto, el país de control hacía algo aburrido con sus sueldos. En 1992, Australia obligó a cada empleador a apartar un porcentaje del salario en un fondo de jubilación. Hoy ese aporte es del 12%. En marzo de 2026, el sistema acumulaba $4,4 billones australianos. Es más del 150% del PIB, invertido en activos reales. Hasta aquí el expediente histórico. Pero una autopsia solo sirve si el cuerpo sigue sobre la mesa. Así que compara el presente y no la nostalgia. La inflación interanual argentina de junio de 2026 fue del 33,5%. Es la más baja en años y, hay que decirlo, el paciente mejora. Australia cerró los 12 meses a junio de 2026 con un 3,8%. Incluso en su mejor momento de la década, Argentina multiplicó por 9 la inflación australiana. El dato es de este mes, no de una crisis vieja. Toda autopsia tiene beneficiarios, y esta no es la excepción. De la inflación crónica, cobra el emisor, que financia gastos sin pedir permiso al Parlamento. Cobra el deudor grande, que devuelve pesos más livianos de los que recibió.
Cobran los bancos con la tasa y los que guardan sus ahorros fuera del país. Paga el asalariado, que cobra en la moneda que se derrite. Del otro lado del expediente está quien paga y cómo se defiende. En Australia, la defensa es automática. El aporte sale del sueldo antes de que el trabajador lo vea y capitaliza durante 40 años sin que tenga que decidir nada. En Argentina, la defensa la inventa cada familia por su cuenta. Dólares en un cajón, ladrillos, consumo adelantado el día de cobro. Ninguna de esas tres capitaliza, solo intentan no perder. Una economía institucionaliza el ahorro, la otra lo delega en la disciplina y el miedo de cada persona. Ese es el costo invisible de la inflación crónica. No solo destruye valor, obliga a cada hogar a improvisar su propio banco central. El mercado le pone precio a ese historial todos los días. A finales de julio de 2026, Australia mantiene la calificación AAA en las tres grandes agencias. Argentina cotiza con un riesgo país cercano a 441 puntos básicos. Fitch la subió a B- en mayo de 2026, la primera mejora en 8 años. Sigue en territorio especulativo. Ese precio diario cierra el círculo y devuelve la pregunta del principio: ¿cuándo se abrió la brecha? No en 1913, cuando las dos gemelas cargaban en muelles distintos para el mismo comprador. Se abrió entre 1975 y 2002, con las dos economías ya maduras, con la misma tierra, el mismo ganado y el mismo clima que un siglo antes. Lo que cambió no está bajo el suelo, cambiaron la moneda, el crédito y la duración de las reglas. El experimento tenía dos sujetos con la misma dotación inicial y la única variable que se movió fue lo que cada uno hizo con sus propias instituciones. Los mismos recursos no garantizan el mismo destino. Veredicto forense sobre el expediente. El paciente no murió por falta de recursos, ni por mala suerte geológica. Murió por 13 ceros borrados, 9 cesaciones de pago y una reforma que nunca terminó de aplicarse. La cifra que queda en la mesa es esa: 13 ceros en 5 monedas. Este expediente se archiva como podrido, no inflado por una burbuja, podrido desde la unidad de cuenta. El dato que te puedes quedar: mide tus ahorros en una unidad que no se derrite. Si te sorprendió, busca nuestro video sobre por qué los billetes pierden valor. Y si te gustan los datos, busca Mente de Silicio. Suscríbete para la próxima autopsia.